Le decimos ahí, te quedas quieto. ¿Usted cree que haga caso? Muy bien. Uy, estoy afónico ya. No pasa nada. Hoy vamos a estar hablando, no sé si me oye bien acá. Ya vamos a ¿Estamos empezar, bien? ya ¿Sí me vamos. oyen? Nada. No solo oír un poquito así. Ahí me oyen algo. Mejor podemos quitarle la reverb. Pueden quitarle el efecto Jesús de Adán Romero, que ya dejé de cantar. Gracias, Rash. Ahí está el pelo. ¿Me oyen allá? Es que ya me quedé sin voz. Dios hace que regrese la voz. Tengo una pastilla, ¿cierto? Esto va a ayudar. Ok. Ahí estamos. Ahí está. ¿Me oyen bien ahora sí? Bien. ¿Quién me dice? Ahí hay que agua, ya ahí hay. tomé agua, yo estoy con las pastillas y todo. En fin, no hay problema, ahí vamos. Hoy vamos a seguir con nuestro lindo y valioso enseñanza acerca del libro de los Colosenses. Pueden ir al libro de los Colosenses, todos los que están con sus Biblias. Hoy no tenemos la pantalla, eso sí, ya no pudimos tener una televisión con pilas. De ahí el teclado tiene pilas, estos parlantes tienen pilas, el Gustavo también tiene pilas, ustedes son pilas. Entonces vamos a sus Biblias, a Colosenses, el capítulo 1. Y nos toca hoy avanzar desde el versículo 15. Estamos en esta serie basado en este libro de los Colosenses. Y como sabemos, el apóstol Pablo nunca conoció la iglesia de Colosas, sino que había un hombre que estuvo en Efesios y aprendió de Pablo todo lo que Jesucristo le enseñó a él directamente. Entonces Epafras, que era este discípulo, fue a su lugar de origen en Colosas y empezó él a hablarles acerca de las buenas nuevas y de quién es Jesucristo. Y la iglesia empezó a crecer. Y Epafras regresa donde Pablo ahora se encuentra preso, su primer encarcelamiento en Roma. Imagínate, estando preso, él escribió estas cartas tan lindas a todos nosotros, no solo a Colosas, sino a todos nosotros. Entonces, Epafras viene donde Pablo y le dice: hay un gran peligro que está acechando a la iglesia en Colosas, y es todo de lo peor del legalismo judaico. ¿Cuántos quieren ser legalistas aquí como los fariseos? Levanten la mano. ¿Quién quiere ser como los fariseos? Nadie. Lo peor de la ley mosaica estaba queriendo entrar en esa pequeña iglesia. Pero también recuerden que los romanos estaban full, influenciados ¿por quién? Por los griegos, toda su filosofía. Y ahí podemos ver al gnosticismo, que estaba mezclado con el judaísmo, y ya te puedes imaginar lo que puede resultar de eso. Entonces, el versículo 15, que hoy continuamos con nuestra enseñanza y nuestro mensaje, prácticamente es una cristología profunda de lo que Pablo enseña. Pero Ana ya empezó con sus temas teológicos. ¿Qué quiere decir cristología? Anoten ahí en sus celulares o cojan apunte y letra, porque cuando les diga, oigan, ¿qué es cristología? Simplemente quiere decir quién es Cristo. Eso es todo. Entonces, para los colosenses, con estas influencias de los judíos y de la filosofía griega, no era suficiente Cristo para tener una salvación completa y una plenitud espiritual. ¿A que ni saben por qué uso estas manillas de color café? Para que todos los que son de ojos cafés no me ojeen, pero los de color verde sí me ojean. Por eso quedé enamorado. ¿Dónde está mi esposa?
Oye, enamoradísimo de mi esposa, imagínate. No tiene sentido. Y algunos me van a decir, pero los rojos que les ponen a los vómitos, sí, porque para que no les caiga el mal de ojos. Cristo es suficiente. Creemos en Cristo Jesús y nadie más. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Cristo Jesús. Con Él lo tenemos todo, sin Él no tenemos nada. Y eso es lo que Pablo empieza a escribirles a los colosenses. ¿Quién es Cristo en esta mañana para ti? Un hombre extraordinario como Gandhi, un hacedor de milagros, un hombre íntegro y único como cantamos hace un rato. Y claro que Cristo es eso, pero no solamente es eso. Si sabías que Cristo en la historia de la humanidad es reconocido, es decir, si tú vas a los relatos históricos como Tácito, vas a encontrar que un hombre llamado Jesús caminó y vivió y recorrió las tierras de Palestina, donde ahí se dan bala como locos, ahí en Jerusalén. Tienes a un historiador como Flavio Josefo, judío, que habla acerca de Cristo Jesús. No le puedes sacar de la historia a Jesucristo. Tienes tres opciones cuando ves estas cosas, fuentes extra bíblicas. Porque la Biblia no quiere demostrar que existe Dios. La Biblia da por sentido, da por lógica. Ni se atreve a no creer que Dios existe. La Biblia da por sentado que Dios existe. Entonces Flavio Josefo escribió acerca de Jesucristo. Luciano, un famoso escritor del siglo II, escribió acerca de Jesús y menciona sus obras y sus milagros y su crucifixión. ¿Cómo le sacas a Jesús de la historia? Entonces, cuando hablan de Jesús y te preguntan ¿quién es Cristo para ti?, tienes tres opciones. La primera, que Jesucristo era el mentiroso más grande de la historia. La segunda es que era un loco por completo, que estaba completamente loco para ir y morir en la cruz siendo inocente. Y la tercera, que es la que yo opté, y creo que todos nosotros optamos, es que realmente lo que Él dijo y lo que Él hizo fue completamente verdad. Y por eso le cantamos esta mañana que Él es único, que llevo impregnado en mi vida esa adoración, ese perfume de adoración, como esa mujer cuando fue y se arrodilló delante de Cristo y derramó ese perfume. Y créanme, a donde vaya Jesús, en la cruz, frente a Pilatos, donde Herodes, cuando estaba preso, si algo Cristo debe haber estado oliendo riquísimo, porque dice que era un perfume de nardo puro. Si pensamos que Jesús solo fue un gran hombre en este mundo, erramos completamente, porque Él fue mucho más que eso. Entonces, en esta mañana quiero tratar tres puntos importantísimos. El primero, como dije, acerca de la cristología, ¿quién es Cristo? Entonces, el versículo 15, alguien que pueda pararse, porque ya me estoy quedando sin voz, que tengo una voz así de vikingo, ahí está. A ver, mi querido vikingo ecuatoriano, Es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Chévere, anoten eso. Él es la imagen del Dios invisible. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién es ese Él? Cristo Jesús. Porque si lees los versículos anteriores que buenamente compartió la semana pasada nuestro querido Andrés, hablaba acerca de Jesucristo. Entonces dice que Jesús
es la imagen del Dios invisible. Subrayen eso de ahí. ¿Qué es lo que ustedes piensan cuando Pablo dice eso en el versículo 15? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué está diciendo Pablo completamente y aseverando fuertemente Pablo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Algún teólogo por aquí? ¿O alguien que tenga revelación de Dios? ¿Qué está diciéndonos Pablo con esa aseveración? Que Jesús es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios. Y en Juan 14, 9, si tienen sus Biblias, vamos allá. Pablo asevera esto porque él escuchó, o él fue, y Cristo mismo le enseñó a Pablo acerca de quién era él. En Juan 14, 9 dice que Jesús dijo lo siguiente: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquí ustedes no le han visto a mi taita, ¿cómo es? Es igualito a mí, pero de 1,85 y el doble de mí. Si han visto al Hijo, han visto al Padre. Y Jesús dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él está aseverando que Él es Dios. Muchas personas en este mundo no quieren creer estas palabras. Incluso quizá algunos de los que estamos aquí, y espero que pocos, no crean que Jesús solamente fue un hombre extraordinario y nada más. Él fue Dios desde bebito, desde que era un infante. ¿Cómo puede haber sido Dios desde que era un bebé? ¿Recuerdan cuando los magos van a visitar a María y José? Y dice que venga el niño envuelto en pañales. ¿Y qué es lo que hicieron los magos de Oriente? Le adoraron. ¿Y a quién es el único que debemos adorar? Entonces Jesús nunca dejó de ser 100% hombre y 100% Dios. Tremendo misterio, pero tremenda verdad. Los sacerdotes y los fariseos entendieron muy bien lo que Jesús decía de sí mismo. Dice en Santiago 2:19 que hasta los demonios creen y tiemblan cuando escuchan y cuando ven a Jesús. En pocas palabras y en sencillas palabras, a Cristo los fariseos le mataron. ¿Por qué? Por lo que Él decía que es Dios. Si ustedes van a Juan 10, los versículos 31 al 33, una vez más la gente tomó piedras para matar. Jesús dijo: bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas obras. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? El versículo 33: no te apedrearemos por ninguna de las obras buenas que haces, sino porque tú dices que eres hijo de Dios, que eres Dios. Y eso es blasfemia. Y te vamos a matar, Jesús. Te vamos a apedrear. Hoy mismo vas a morir. Dice que Jesús pasó al frente de ellos y nadie ni siquiera le tocó. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Crees tal vez como creían los fariseos? O quizás crees como los demonios y tienes temor y miedo de Dios. Te han enseñado tal vez desde chiquito a un Dios que castiga, a un Dios que quiere matarte, a un Dios que quiere castigarte, que está atrás ahí cuando haces mal, te apunta con el dedo y te... Porque realmente tenemos a un Dios bueno. Que incluso dio a su único hijo para el castigo, para que el castigo no venga sobre ti, sino venga sobre Él. Así nos ama Dios. Entonces, si hoy Dios para ti es un Dios castigador, malo, que está atrás,
pues empieza a cambiar tu mente y empieza a entender y ver cuánto Dios te ama y cuán profundo Él quiere relacionarse contigo. ¿Crees que hay un Dios que está alejado de ti, que no te escucha? Un Dios invisible, o peor aún, que eres alguien invisible para Dios. ¿Saben qué? Mientras yo estaba preparando el mensaje, decía Dios que no se vaya la luz, porque no han de poder verme. ¿Cómo no van a poder verte? Dice el Señor. Aunque no te quedes sin voz y no cantes tan fuerte. Pero Dios me mostraba cómo este mundo de ahora, todo el mundo quiere mostrarse y a todo el mundo quiere que tú, como ves, como mostrarse. Y vemos eso en las redes sociales. Todo el mundo siente que vale por lo que se muestra. Entonces es más difícil aún creer en un Dios que no podemos ver y que es invisible. Entonces pones las mejores fotos y subes en Instagram, en Facebook, en TikTok, qué sé yo. Y muchos de los jóvenes valen por cuanto tú te muestras. Muchos siguen a personas por todo lo que tú haces y cómo tú te muestras. Pero ¿te has detenido alguna vez a pensar que no lo que se muestra en internet, en Facebook, en las redes, en Instagram, etcétera, etcétera, es lo que más vale, es lo más valioso? ¿Cuántos de ustedes pueden ver el beso que yo le doy todas las noches a mi hija y a mi hijo Cristian antes de dormir? Y eso es lo más valioso y eso no tiene precio, hermanos. ¿Cómo puedes decir que Dios no es visible cuando has visto el amor de Jesús en nuestras vidas? Visible y palpablemente. ¿Cuánto daría escoger a Dios? Pues te voy a decir algo. Hubo alguien que dio su vida para que puedas no solo ver a Dios, sino tener una relación íntima y profunda con nuestro Creador. El Dios del cielo, el Dios del infinito, el Dios que está por sobre todo, el Dios del universo, vino a este mundo para estar conmigo, contigo, con cada uno de los que estamos aquí. Jesús es la manifestación de Dios, mostrando su naturaleza y su carácter. Y esto anótate ahí donde tengas. Cristo no es similar a Dios, Él es Dios. ¿Cuántos decimos amén en eso? En esta declaración, Cristo es Dios, Jesús es Dios. Chévere, esa fue la primera parte. La segunda parte dice que Él es el creador de todo lo que hay en este mundo, lo visible y lo invisible. El primogénito de toda creación. Esta palabra primogénito quiere decir, o viene del griego prototokos. El significado correcto de primogenitura no es que estuvo primero, sino el significado correcto en griego quiere decir que Él estuvo antes de todo lo que se creó. Y aquí es interesante porque los gnósticos, ellos creen que Dios emanó seres inferiores a Él. Y el primer en ser emanado fue Jesús. Y luego Jesús a su vez emanó en ángeles, y estos ángeles en arcángeles, y así hasta llegar a nosotros. Eso es lo que pensaba el gnosticismo. Y esa es una falsedad. Y a eso era lo que Pablo trataba de contraatacar y reprender, una enseñanza y una herejía tremenda acerca de quién es Jesús. Entonces, Pablo afirma fuertemente esto en los versículos 16 y 17. ¿Estamos en sus Biblias? Vámonos para allá. ¿Estamos bien?
Alguien que pueda leer el versículo 16 y 17. Una mujer con una linda y dulce voz. Alguien que tiene el versículo 16 y 17. Una linda voz que pueda leer la escritura. ¿Alguien tiene ahí? Dice, Colosenses, capítulo 1, versículo 16 y 17. ¿Quién levantó su mano? Eso, Lore, yo sabía que la Lorena. Vamos ahí, Lore. 16 y 17. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Amén. Todo fue creado por él. Todo. Yo, todos los que estamos aquí, el universo fue creado por él y para él. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos 1 al 3, habla acerca del verbo, es decir, de la palabra en acción, de que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Entonces fíjate lo que afirma Juan en el capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Y si vas a Juan, tienes que ir también al Génesis, porque dice que en el comienzo todo era oscuro y era un caos, pero dice que Dios dijo. Y esa palabra, esa acción, vemos a Jesús ahí desde antes de toda la creación. La Trinidad en acción, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pablo rechazó por completo la afirmación de que Jesús era una deidad menor, de que emanó de Dios, que Jesucristo estuvo antes de toda la creación. Eso es lo que afirman los versículos que leímos, que Él fue el creador de todo y todo lo creado es por Él y para Él. Esto resalta la autoridad y el poder que tenía Jesús sobre todo. Entonces, cuando vemos algunos hechos de Jesús, yo les preguntaría hoy, ¿por qué era importante afirmar que Jesús es Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué Pablo está con un énfasis fuerte en decir tenemos que rechazar esa herejía que hasta ahora algunos piensan y creen que Él no es Dios? Como cuando si yo te preguntara, Jesús cuando era bebé era Dios, tal vez hubieras dicho no, Él no era Dios. Cuando vemos que sí. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué es tan importante que Jesús participara en la creación? Yo diría la primera cosa, porque eso muestra la divinidad y la autoridad de Jesús en todo. Segundo, porque eso me da identidad a mí y sé quién soy, coheredero en Cristo Jesús de todo lo que Él tiene para nuestra vida y para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Porque yo quiero tener una relación profunda con Él. Y eso me muestra cuando Él es Dios. ¿Cómo puedo ver a Dios si no creo en Jesús? Nuestra fe no vale para nada si no está basada en Cristo Jesús. No es importante en quién tienes fe o en qué tienes fe, sino la fe en Cristo. Eso es lo que vale. Porque si crees que la fe está basada en cuántas manillas te vas a poner y cuántas manillas rojas le pones a las bobas, está en la lona, porque Cristo es suficiente para todo, hermanos. Y el otro, yo diría que el ser parte de la creación, Jesús también es el medio a través del cual reconcilia a toda la creación con Dios. La muerte de Jesús, crean hermanos, trajo un cambio cósmico, universal, no solamente aquí en esta tierra, sino en todo el universo. ¿Cómo estamos con la parte 2? Si creemos que Dios hizo todo y que Jesús es Dios y Él estuvo en la creación y Él creó todo, Él me creó a mí así como soy. Ok, vamos al versículo 18. Él dice que hizo la paz con nosotros y la reconciliación con nosotros. ¿Tú sabías que dice la Escritura en Romanos 5 que antes éramos enemigos de Dios? Que éramos un instrumento de maldad, que éramos expertos en hacer maldades.
Cada vez que veo a mis padres digo, qué instrumento de maldad poderoso tenían ahí como hijo, porque les hice ver bolas, ¿sí o no, mamá? Poquito, dice mamá. No tiene idea cuánto sufrimos y cuánto hice sufrir a mis padres. El versículo 18 es lindo, mira lo que dice. Él, es decir, Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? Cristo Jesús. Estamos bajo la autoridad de Él. No tenemos ningún otro mayor que Él. Y esta es la iglesia. Y la iglesia que es su cuerpo no solamente es esta, sino hay muchas más iglesias en Cuenca. Hasta las 4 iglesias que vamos a estar cantando juntos el 4 de octubre. Espero todos compren al final las entradas para apoyar al mejor grupo de música en todo Arco y en toda la ciudad, que es nuestra alabanza, ¿sí? Sin decir que no. Dales un abrazo grande a los alabanzas. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga permanencia. El primogénito de los muertos, entre los muertos. Él fue el primero en resucitar. ¿Y qué pasa cuando nosotros vayamos a la muerte y encontremos la muerte en el Seol, en el lugar de los muertos? ¿Qué va a pasar con este cuerpo mortal? Pues se va a vestir de inmortal. Y créanme, me van a reconocer, hermanos, porque yo creo que voy a ser como cuando tenía 23 años y la María me conoció. Y cuando van a decir, seré el Gustavo ese, ya con cuerpo glorificado, ¿no es cierto? A Jesús no le reconocieron. Él dijo, mira, Tomás, aquí están mis las huellas de los clavos. A no ser que eres tú. Y cuando me vean va a decir, seré el Gustavo, pero ves esa rubia cabellera que ha tenido a los 23 años. Creo que es la mejor época para de nuevo resucitar y estar. El Señor no me va a dejar en la muerte, como dijo Job. El Señor me va a resucitar y voy a estar con Él. Y voy a adorarle y voy a estar en los cielos. Solo estar en la presencia de Él. Y ahí voy a conocer todas las cosas que no entendía y entender muchas cosas de nuestra vida. Señor, ¿y por qué perdimos nuestro primer hijo? Tranquilo, Gustavo. Pasaron súper bien esa prueba. Señor, ¿y por qué pasó eso a mis suegros? Ahí están tus suegros, tal como les viste cuando les conociste la primera vez. Todo lo mortal se va a volver inmortal. Vencida es la muerte en victoria. ¿Dónde está tu aguijón? Porque Cristo Jesús murió por mí y Él resucitó. Y estoy seguro que yo también voy a resucitar cuando muera. Así que cuando mueran no estén tristes, sino alégrense, porque voy a estar con el Señor en los cielos y también con mi familia y mis seres que más amo y con ustedes, querida iglesia. Eso dice la palabra de Dios. El versículo 19. La plenitud en Cristo, porque Cristo reside en toda la esencia y la naturaleza de Dios mismo. Aleluya, Dios. El versículo 20. Y por medio de Él reconcilió consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre en su cruz. A través de Jesús y el sacrificio en la cruz nos reconcilió con nuestro Padre Celestial y trajo paz a nuestra vida en todo sentido. Esa depresión de mi vida se fue y nunca más volvió. Porque realmente tuve un encuentro con Dios. Job dijo, antes de oídos te había escuchado. ¿Han visto esa escritura de Job? Que próximamente sacaremos una canción con esa escritura. Ahora mis ojos te ven. Si no conoces a Jesús, no sabes quién es Dios. La reconciliación por medio de Cristo afectó a toda la creación y al universo entero. Entonces, amigos, para terminar, la imagen del Dios invisible
que era el título de hoy de mi mensaje. ¿Qué tanta fe tienes tú para ver este instante a Dios? Puedes verlo. Cuando vemos nuestra vida y todo lo que significa, a veces quizás no ves nada bueno en ti. Yo pensaba que era como, ¿cómo sabes decir, María? 15 por docena. 14 por docena. Así me veía yo. Obviamente si pasaba escuchando música de soy un perdedor, amado salve. Y otra vez, me gusta buenas. Soy un perdedor, amado salve. Entonces, si todo el mundo te está diciendo que eres un perdedor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ves? ¿Que eres un perdedor? ¿Que eres un fracasado? Y ahora en mariachi también. Soy un perdedor, amado salve. Reggaetón, olvídate, esas son las palabras que no puedo cantar. Entonces, si crees que eres un perdedor, todo el tiempo estás ahí, sientes que no vales para nada. Pero también hay otros que se sienten mucho lote, que se sienten que son buenazos en todo, que nunca se equivocan. Y dice que vanidad de vanidades, al final todo es vanidad. Entonces puedes sentirte lo peor del mundo o lo más grande del mundo y tienes autosuficiencia y no necesitas de Dios. Hoy quisiera que tan solo por unos minutos puedas ver todo lo que hizo Jesús en tu vida, en nuestra vida, en esta iglesia, en las iglesias en Cuenca. Entonces, yo quiero poner un ejemplo. No sé si por ahí alguien tiene un espejo. Yo sé que las mujeres saben traer espejos de bolsillo. Lupita tiene un espejo. Buenas, Lupita, gracias. Espejo de bolsillo que ha traído la Lupita. Muchas gracias. A que vean, este pastor ya va a hacer magia y algunos van a salir corriendo aquí. Pues, marídeme teniendo el espejo. Gracias. No, ya, esto ya es cosa seria. Gracias, María Paz. No siempre cuando estás con el Señor te sientes a veces bien, porque cometemos errores. Somos santos, como dice Colosenses. Y me encantó el primer mensaje que dio, fue cuando empieza Pablo afirmándoles tanto a los colosenses. Él les decía que eran santos, que Cristo Jesús dio su vida por ellos, y por eso Dios nos ve como santos. Pero después, cuando veamos los capítulos que siguen, van a ver que Pablo no tiene ningún problema en decirles las 4 verdades a ellos. Esta carta de los colosenses es para nosotros los cuencanos, hermanos, porque la cultura del reino es decir en amor las 4 verdades. Pero a veces no queremos escuchar la verdad porque duele y a veces nos sentimos mal. Pero cuando tú has sido afirmado en cuánto vales y quién eres y lo que Cristo hizo en ti, cuando yo he afirmado a mis hijos en todo el amor que les tengo, yo puedo también afirmarles y tener firmeza en cómo quiero que se comporten y lo bueno y lo malo que están haciendo. Entonces recuerdo un día, hace algunos años, que sentía que era el peor pastor del mundo, que había hecho malas cosas, que había hecho daño a las personas, incluso había hecho mal a mi familia. Empezó a venir una autocrítica súper destructiva a mi vida. Y de pronto estaba en el espejo y no me gusta mucho verme en el espejo, para ser sinceros, no está bien. Y me veía en el espejo y
ese rato viene, ahí estaba el Espíritu Santo, hermanos. Y empiezo a decirle a Dios, Dios, ¿cómo me amas tanto, Dios? ¿Cómo me ves tú a mí, Señor? ¿Por qué me aguantas tantas cosas? ¿Cómo me ves tú, Señor, a mí? ¿Y sabes qué? En un instante el Señor me empieza a hablar y me dice, ¿sabes qué, Gustavo? Yo te veo a ti como a mí mismo. Porque este espejo es como la sangre de Jesús, que por medio de su gracia y de su amor, de ese sacrificio en la cruz, yo que era un pecador y que era un demonio enemigo de Dios, ahora me puedo ver como un santo hijo de Dios por medio de la gracia y la justificación en Cristo Jesús. Vete como si yo estuviera en ti, Gustavo, porque no solo tengo un poquito de mí en ti, sino yo lo di todo por ti, a mi Hijo Jesús, por ti. Entonces cada vez que me veo como un hijo de Dios, no por lo bueno que yo soy, por las buenas obras que haga, sino por quién, por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Puedes ver a Dios. ¿Crees que hay un Dios invisible? O peor aún, ¿crees que eres invisible para Dios? Pues no, mi querida iglesia. Hay un Dios que nos ama y quiere que hoy seas tú el primer y gran amor de su vida. Todos hemos visto a Dios, hemos visto milagros, hemos visto sanidades, hemos visto su amor y protección. Hemos escuchado de cómo Él, por medio de 2 peces y 5 panes, dio de comer a multitudes. Hay un Dios que está atento a esta nación. Y yo no creo que es coincidencia que no llueva tanto. Más de 70 días. Hoy, gracias a Dios, llovió. ¿Tú crees que pintar Carondelet del color del arco iris no va a pasar nada? ¿Tú crees que aprobar la ley del aborto, porque este es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana? ¿Qué dijo Jesús cuando hacemos la cena? Este es mi cuerpo, que va a ser entregado por ti, Gustavo, y por nosotros. Le dicen muchas mujeres para defender tremendo asesinato. Es una blasfemia en contra de lo que hizo Jesús, a dar su vida y hacer la última cena. Hermanos, en esta mañana 2 cosas. La primera es que cada uno de nosotros entendamos lo que hizo Jesús en la cruz, y gracias a eso tenemos reconciliación, paz, y de ser criaturas de Dios somos hijos de Dios. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados y reconocer que tú merecías el castigo, pero en lugar de ti, ¿quién se puso? Cristo Jesús. Nomás para paz. Devuélvele a la Lupita. Gracias, Lupita, por ese lindo espejo que ha tenido en su mochila, en su cartera. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, si no has reconocido que eres un pecador y que necesitas de un Salvador, pues hoy es el día que el Señor ha preparado. Hoy que no hay luz, Dios quiere traer la luz a tu vida. Si hay oscuridad, si no has entendido quién es Jesús realmente, que Él es Dios, que nuestra fe en Él es suficiente y no necesitamos de más. Obvio, el amor que tenemos a Jesús nos va a hacer que hagamos buenas obras, que andemos en abundantes buenas obras.
pero Cristo basta y es suficiente. Entonces ahí donde estás, cierra tus ojos por unos segundos, ríndete a Él y entrega su vida, tu vida por completa a Jesús. Solo en tus brazos quiero estar, mi mejor lugar, en los brazos de papá. Tú eres mi primer amor. Aleluya. Solo en tus brazos quiero estar. No hay mejor lugar que en los brazos de Papá, eres mi primer, eres mi primer amor. Solo en tus brazos quiero estar. Y no hay mejor lugar, no lo hay, en tus brazos yo quiero estar, mi Dios. Iglesia, cantaré a Dios. Tú eres mi primer amor, yeah. Y solo en tus brazos quiero estar. Mi confiado, no hay mejor lugar. En los brazos de Aleluya, Señor. Ahora en esta mañana, si nunca has dado tu vida a Cristo, si nunca has entregado por completo a Él, si el pecado te ha tenido preso y esclavo, hoy es hora de que te rindas